Espero que se escuche debidamente porque no tenemos referencia. La referencia es simplemente la vuestra y estoy viendo que parece ser que sí, que ahora sí que llega la señal. Bien. Pues vamos a hablar de un tema tan interesante y para muchos desconocido, porque es un tema de investigación relacionado con aquello en lo cual nosotros estamos inmersos y que nos ha de servir para valorar el trabajo de nuestros antecesores, que ha sido muy importante. Por eso nos llena de orgullo poder resaltar la historia gloriosa de nuestro ideal, de personalidades extraordinarias que fueron protagonistas en su tiempo del movimiento espiritista mundial, conformando una trayectoria luminosa que se vio truncada por el drama fratricida de la guerra civil y por la labor verdaderamente inquisitorial que los vencedores de aquel conflicto civil llevaron a cabo posteriormente, haciendo desaparecer una enorme cantidad de documentación referida a ideologías no acordes con el nacionalcatolicismo y diario que se convirtió en credo oficial del Estado franquista, viéndose obligado a refugiarse en el interior de los hogares donde intentaría sobrevivir a la larga noche de la dictadura. Casi todos sabemos ya que el espiritismo es un neologismo creado por Allan Kardec. Es el seudónimo de Hipólito León de Rivail, el gran pedagogo francés, en 1857, para distinguirlo en su época del espiritualismo. Pero debemos recordar también que su aspecto fenoménico había sido ya practicado con muchísima seriedad con anterioridad a 1840, fecha en que se observaron los primeros fenómenos calificados de espíritas y que aún tardó años en llegar su conocimiento a nuestra nación. El escritor y dramaturgo José Plácido Sansón Grandi, nacido en 1815 y desencarnado en 1875, natural de Tenerife, redactó en su biografía su interés por los fenómenos psíquicos que se desencadenaron primero en los Estados Unidos de Norteamérica, como bien sabemos, a raíz de las manifestaciones que tuvieron por escenario la casa de la familia Foss en Hardeeville, en Nueva York, propagándose así como un reguero de pólvora por aquel país y que poco tiempo después llegaría a Europa, gracias a la venida al viejo continente de los medios más destacados de la época. José Plácido se contagia de las doctrinas espiritistas y se dedica a experimentos de esta impulsado por su amigo el profesor de Economía Política Benigno Carballo. Y tal fue su importancia que nos cita que en fecha tan temprana como en 1851 existía ya en Madrid un núcleo donde se experimentaba la comunicación mediúnica con los espíritus, grupo al que asistía José Plácido Sansón, al que hemos visto antes, y donde en cierta ocasión se invocó al espíritu de su querido amigo fallecido, el poeta Ricardo Murphy Imeade, que desencarnó en 1840 a muy temprana edad, apenas con 26 años, a causa de la tuberculosis, aquella enfermedad tan grave que se llevaba a tantas personas para el otro lado de la vida. Encontramos varias referencias más de sus orígenes, directas o indirectas, que nos informan de antecedentes espíritas en España. Óscar García, al que conocemos porque es uno de los miembros del Grupo Espírita de La Palma, nos comenta la temprana fecha de 1854, cómo las experimentaciones mediúnicas, siguiendo la trayectoria en la misma época llevada a cabo en los principales países europeos, variando entre la diversión y la seriedad, comenzando también a despertar el interés en España, preparando el terreno para el advenimiento del espiritismo como ciencia y doctrina filosófica de consecuencias morales, codificada y sistematizada, labor que correspondería llevar adelante al gran pedagogo francés Allan Kardec. Se publica en Cádiz en 1854 el libro Las mesas danzantes
y modo de usarlas, respuestas de los espíritus o preguntas que se les sometieron mediante la tectología. Bien, resaltamos esta obra y los hechos que en ella se explican, ya que fueron comentados por Allan Kardec en el número de la revista espiritista de abril de 1868, en Francia, y nada se recuerda anterior a 1855, fecha en que se crea en Cádiz la Sociedad Espiritista. Este primer núcleo, a instancias de la autoridad eclesiástica, fue disuelto en cónclave en 1857. Antes habían publicado el primer libro espírita bajo el título Luz y Verdad del Espiritualismo, que fue condenado por el obispo y que una de sus ediciones publicadas fue incautada al pasar la frontera desde Gibraltar hacia España, llevándonos así al primer auto de fe de Cádiz en 1857. En 1860, José María Fernández Colavida, natural de Tortosa, Tarragona, contacta con el capitán de la Marina Mercante, Ramón Lagier y Pomares, que comandaba por entonces el vapor El Monarca, y quien le entrega uno de los libros que había traído de la ciudad de Marsella, el Libro de los Espíritus. Aquí vemos uno de los originales en 1860. Y le impresiona tanto y de tal manera a José María Fernández Colavida su lectura en francés, que le visita en su propio barco al día siguiente, manifestándole que debido a su profundo conocimiento de la lengua francesa, puesto que José María Fernández Colavida estuvo viviendo unos cuantos años en Francia, él se ofrece a traducir la obra al castellano. Y de esta manera comienza a forjarse una de las figuras más destacadas y sobresalientes del espiritismo en España. Así, en 1861, se publica ya traducido al castellano el Libro de los Espíritus, significándose como el primer español que traduce las obras de Allan Kardec, con el que mantuvo una gran amistad. Las ideas espiritistas se extienden así por todo el mundo. Los obispos presionan a los políticos para impedir la libertad de culto y consiguen una orden ministerial que prohíbe los libros espiritistas a los que ellos consideran, los obispos, muy dañinos para la moral del pueblo, resultando un nuevo auto de fe el 9 de octubre de 1861 en Barcelona, siendo quemadas por la antorcha a favor de la ignorancia más de 300 obras espíritas incautadas en la aduana que Kardec había enviado a un librero de Barcelona. Desde 1861, fecha que acabamos de comentar, hasta 1865, se funda en Sevilla la segunda sociedad espiritista, dirigida por el general Primo de Rivera, y en Madrid se crea la Sociedad Espiritista Española, que luego se fundió con la Sociedad Progreso Espiritista y otros innumerables grupos. El núcleo sevillano fue de los más importantes dentro de la nueva dirección, así como la Sociedad Barcelonesa, que editó y divulgó las obras de Allan Kardec. 2 años después, en 1867, se verifica en Madrid el tercer auto de fe con la obra Noción del Espiritismo de Joaquín Güelves. Joaquín Güelves temprano, poeta, doctor en 4 facultades y, según aseguran los que lo conocieron, el más prodigioso medium de que se guarde noticia de aquel tiempo, pues él reunía sin excepción y en el más alto grado todas las mediunidades que podamos imaginar. Y en 1868 comienza la época del engrandecimiento del espiritismo en España, pues al estremecimiento de la revolución que despertó y abrió la conciencia española en todas las direcciones, se establecieron varios centros en Soria, Andújar y otros puntos,
En Madrid se reunió la Sociedad Espiritista Española, que fundó la revista que estamos viendo, El Criterio, titulada más tarde El Criterio Espiritista, y la que acabó llamándose la Fraternidad Universal en 1893. Desde 1868 hasta 1876 surgen innumerables centros espiritistas. En Sevilla se inició una sociedad espiritista, la cual editó el periódico El Espiritismo, segundo de los periódicos publicados en España y uno de los que mejor estaban escritos. Resucitó la Sociedad de Cádiz y se crearon otras en Andalucía y Extremadura, entre ellas una expresamente de mujeres en Tor de Miguel Sesmero, en Badajoz. Apareció la Sociedad Barcelonesa de Estudios Psicológicos, con su revista espiritista, fundada por José María Fernández Colavida, recordemos el traductor de Kardec, y se erigió en Tarragona el Centro Fraternidad Humana, del que fue el alma Miguel Vives, sujeto de noble corazón que ejercía la medicina homeopática, considerado como uno de los más destacados espiritistas, de gran verbosidad y condiciones para atraer a un público muy determinado. Y la historia nos dice que él leía con predilección las obras de Allan Kardec, desechando o desconociendo cuantos trabajos de psiquismo se deben a Rochas, a Binet, Ochorowicz, Janet, Chivier, etc., y que terminó por escribir Guía Práctica del Espiritista. Por el mismo tiempo, el doctor don Manuel Ausó y Monzó fundó en Alicante la revista La Revelación y la Sociedad Espiritista Alincantina, de la que figuró don José Pastor de la Roca, cronista de Alicante. El general don Joaquín Bassols, ministro de la guerra y uno de los más fervorosos, creó la Sociedad Matritense Progreso Espiritista, llamada más tarde Sociedad de Estudios Psicológicos, y un periódico titulado también El Progreso Espiritista, que se refundió en El Criterio. Precisamente fue en este periódico donde a Amalia Domingo Soler la publican su primer poema. Hablar de Amalia como mujer, como poetisa, que conoció el espiritismo gracias a su médico, el oftalmólogo, en 1873, es para destacar a una de las mujeres más valiosas, considerada hoy en día como un referente en los círculos espiritistas internacionales. Y ella dirigió durante 20 años La Luz del Porvenir, y aún halló alientos para enfrentarse dialécticamente con el padre Manterola, el padre Llanas, el padre Fita y el padre Sayares. Lérida debió su círculo cristiano espiritista a los profesores don Domingo de Miguel y don José Amigó Pellicer, fundador este último de la revista El Buen Sentido. Córdoba, Almería, Soria, Cuesca, Granada, Valencia, Murcia, Málaga, Santander, Castellón, León, Logroño, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Andújar, Sabadell, Alcalá la Real, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvieron sociedades más o menos florecientes y publicaron periódicos tales como El Espiritualismo en Ciudad Real, La Caridad en Santa Cruz de Tenerife, La Luz del Cristianismo en Alcalá la Real, Lucifer, La Luz de la Verdad y La Luz del Porvenir, distintas etapas del mismo periódico en el barrio de Gracia de Barcelona, y El Faro Espiritista en Tarrasa, todos los cuales mantuvieron vivas polémicas con católicos, protestantes y materialistas.
El periódico El Espiritismo, fundado en Sevilla en 1869 por Francisco Martí, vivió hasta 1878, o sea, 2 años después de muerto su fundador, y en ese tiempo fue sostenido por la viuda hasta que la autoridad lo suprimió con un fútil pretexto. El grupo de Alcalá la Real, que tuvo por órgano la luz del cristianismo, dirigido por el activo e inteligente facultativo doctor don Manuel Miguel Ruiz Mata, y el nutrido y entusiasta grupo de Loja, en Granada, fueron los más importantes de Andalucía. Cuando en Sevilla decayó el espiritismo, ambos grupos perduraron muchos años. Por aquella época la fiebre ascendía por momentos. Los centros, los libros y las revistas se multiplicaban y la ola llegó a salpicar a las regiones oficiales. En 1873, el día 26 de agosto, se presentó a las Cortes Constituyentes una proposición redactada en los siguientes términos. Los diputados que suscriben, conociendo que la causa primera del desconcierto que por ventura reina en la nación española, en la esfera de la inteligencia, en la región del sentimiento y en el campo de las obras, es la falta de fe racional, es la carencia en el ser humano de un criterio científico a que ajustar sus relaciones con el mundo invisible, relaciones hondamente perturbadas por la fatal influencia de las religiones positivas, tienen el honor de someter a la aprobación de las Cortes Constituyentes la siguiente enmienda al proyecto de ley sobre reforma de la segunda enseñanza y de las facultades de filosofía y letras y de ciencias. El párrafo tercero del artículo 30, título segundo, se redactará del siguiente modo. Tercero, espiritismo. Firmaban esta proposición don José Navarrete, don Anastasio García López, don Luis Benítez de Lugo, don Manuel Corchado y el señor Redondo Franco. El encargado de defenderlo era José Navarrete, pero no hubo lugar por haber ocurrido antes el golpe de Estado del 3 de enero de 1874. La restauración de la monarquía asestó un golpe mortal al espiritismo. No obstante, el doctor Güelves Temprano y Torres Solanot, de carácter opuesto a Vives, y que si de algo pecó fue de excesiva credulidad, circunstancia fisiológica o mejor patológica, como prueba la dolencia cerebral que le arrastró al sepulcro, publicaron artículos de propaganda en el Globo y la Tribuna. De 1879, en aquella época, el decidido joven don Julio Fernández Mateos, antiguo seminarista, editó en Sevilla El Espiritismo y 2 años después El Faro, uno de los mejores periódicos de la escuela. El joven Fernández Mateos padeció por sus ideas prisión, multas y destierro. Más tarde se funda algún que otro centro con periódico propio, como la Sociedad Sertoriana de Estudios Psicológicos, que publicó El Iris de Paz entre 1882 y 1885, y el Centro de Gerona, que tuvo también su periódico. En Cataluña se creó la Federación Espiritista del Vallès, que luego se transformó en Espiritista Catalana, desapareciendo por falta de medios de subsistencia. Se sostuvieron varias polémicas, la más notable la del conde vizconde de Torres Solanot con el agustino Fray Conrado Moiñas y la de Amalia Domingo Soler con Manterola y el padre Llanas de las Escuelas Pías. En 1888, el 8 de septiembre, bajo la presidencia del vizconde de Torres Solanot y de José María Fernández todavía como presidente honorario, tiene lugar el acto más importante
y trascendental para el espiritismo en España. La celebración del primer Congreso Internacional Espiritista en Barcelona, convocado por el Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos. Y concurrieron y se adhirieron al Congreso entre grupos, centros y sociedades peninsulares 68 entidades y 42 representaciones extranjeras, así como los periódicos representados ascendieron a 27. Muere Fernández Colavida el 11 de diciembre de 1888 y se le erigió una tumba monumento en el Cementerio Civil de Barcelona, con carácter de ofrenda colectiva de los espiritistas españoles e hispanoamericanos. En 1889 se reunió el Congreso Internacional Espiritista y Espiritualista en París. Los delegados españoles representaron en el Congreso a la más pura ortodoxia kardeciana. Se funda más tarde la biblioteca del Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos, que editó, además, el primer libro de León Denis, Después de la muerte, y Defensa del espiritismo de Wallace. Torres Solanot se encargó de la dirección de la revista de estudios psicológicos creada por Fernández Colavida. De 1889 a 1891 siguió la propaganda sin grandes variaciones. La Juventud Escolar de Barcelona publicó sus hojas de propaganda. Anastasio García López, médico de Baños, practicante de la homeopatía, hombre de clara inteligencia, de notable sinceridad y animado por el más noble deseo, publicó entre varios libros profesionales Cosmología, Antropología y Sociología. Él fue masón y presidente de la Sociedad Espiritista Española. En sus últimos años trató de constituir una masonería espiritista. Y por esta época, don Quintín López publica El Catecismo Romano y el Espiritismo. El sevillano Mario Méndez de Jarano, político, catedrático de literatura, nos cita en su Historia de la Filosofía en España hasta el siglo XX que en Loja, en Granada, se multiplicaban los adeptos. Y comenta el señor Mario Méndez y Bejarano que el espiritismo se había fundido con la masonería, que todos los espiritistas eran masones y se creó una logia de adopción a la que pertenecieron bastantes señoras. Y estas señoras, el día del aniversario de la desencarnación de Allan Kardec, es decir, los 31 de octubre, se reunían anualmente en una magna velada en un teatro, a la cual solían concurrir representantes de toda Andalucía. El 19 de octubre de 1892 se celebró el Congreso de Madrid, menos notable que el de Barcelona. El presidente fue don Anastasio García López y el local fue el Salón de la Sociedad, el Fomento de las Artes. Las conclusiones resultaron análogas a las del Congreso de Barcelona, y en el mismo año se fundó el periódico La Irradiación y se constituyó en Madrid la Sociedad de Estudios Psicológicos. En 1893 aparecieron los periódicos Lumen, el Boletín de la Federación Espiritista Catalana y el Espiritismo en Barcelona, Luz Espírita en Madrid, el Guía Cristiano en la Unión y la Revelación en Alicante, dándose distintos mitines en Barcelona, en Mataró, en Badalona, Sabadell, Tarrasa y otras ciudades de Cataluña, a pesar de desaparecer la federación. Un año después, en 1894, vuelven a unirse el Centro Barcelonés y el Cosmopolitan, y a fin de que este año se fusiona el periódico Concordancia del Espiritismo con la Ciencia,
y lo hace con la revista de estudios psicológicos, pasando a ocupar don Quintín López la jefatura de la redacción y conservando la dirección el vizconde de Torres Solanot, ya restablecido de su enfermedad cerebral, pero con grandes amagos de apoplejía. Por esas fechas, don José Muñoz López, de Yecla, publicó varios libros y varios artículos sobre los éxitos de la fotografía espiritista obtenidos en Crevillente, con la médium doña Dolores Mas. Se funda El Deber Familiar por Fabregat, joven entusiasta gaditano residente en Barcelona, y en estos años continuaron los mitines espiritistas, publicándose multitud de periódicos y desapareciendo también la revista de estudios psicológicos. El Congreso de París se celebra en 1900 y a él asisten Aguarot y Esteva, Quintín López, Víctor Mercior, distinguido médico este último de Barcelona, que posee una inteligencia clara y un corazón hermoso, que busca desinteresadamente la verdad y que previamente había dado una conferencia muy aplaudida en el Ateneo de Madrid, así como Eugenio García Gonzalo, hombre integrado en el grupo más avanzado, considerado un espiritista de gabinetes, no de mitines ni de veladas tampoco. Pasa el tiempo y siguen imprimiéndose libros, periódicos y revistas. Y en esa época, el espiritismo español es bastante ortodoxo, y las tentativas de los pensadores independientes han hallado antipatía en la masa. España es ortodoxa en todo, hasta en la heterodoxia. Todavía, a pesar del eclipse que sufre el espiritismo, hay un gran número de espiritistas, y entre el elemento popular se constituyen muchos centros, donde sólo se trataba en comunicaciones y dar luz a los desencarnados, y en casi todos, curiosamente, había un santón dispuesto a que se le reverenciase y se le consultase. Avanzando en el tiempo, diremos que la Segunda República Española, que duró de 1931 a 1939, supuso un amplio avance del espiritismo, pues ya no era ese gran desconocido. España era la primera potencia en cantidad de adeptos, ya que estaban registrados en la Federación Espírita Española más de 200 centros, y en la sede del Congreso Espiritista Internacional se celebró nuevamente en Barcelona del 1 al 10 de septiembre de 1934 un congreso. Las autoridades tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat lo apoyaron de manera decidida, y el alcalde de Barcelona, Carlos Pi i Sunyer, además de ceder el Palacio de Proyecciones, ofreció una recepción en el Ayuntamiento a los progresistas. Y el presidente de la Generalitat, al no poder asistir a la inauguración del Congreso Internacional, envió en representación al diputado Amadeu Coldefors, que se expresaba así al final de su locución a los congresistas presentes: Bienvenidos seáis a nuestra tierra, y Dios haga que podáis conseguir grandes victorias dentro de este campo de estudio y experimentación tan vasto, y que estos triunfos os faciliten la labor de emancipación espiritual de la humanidad. Yo os auguro estos triunfos, porque vais acompañados de la ciencia que os permite el control y demostración de estos fenómenos espiritistas, con cuya demostración científica podréis alcanzar la victoria absoluta de vuestros ideales y de las humanitarias aspiraciones con las que procuráis luchar contra la indiferencia de los hombres. Hermosas palabras dirigidas por Amadeu Castelldefels a los congresistas del primer Congreso Espiritista Internacional de Barcelona. En la documentada obra del sociólogo Gerard Orchard, Cos y Revolución, se recoge que en 1929, en la casa del futuro presidente Companys,
tendría lugar reuniones mediúnicas. Y asimismo que los primeros años de la posguerra, en la cárcel Modelo de Barcelona, llena de presos anarquistas y comunistas, también había reuniones de espiritistas en las celdas. Y es que en estos tiempos el movimiento obrero y el espiritismo iban cogidos de la mano. El espiritismo se extendió ampliamente entre las capas populares pese a los ataques de la Iglesia Católica por su propuesta de una espiritualidad razonada, sin dogmas ni cultos, centrada en la fraternidad universal. En palabras de Gerald Horta, el espiritismo se extendió como religión laica, antiautoritaria, igualitaria y socializadora del ideal superior del bien colectivo. Por eso, no es de extrañar que se proclamaran espiritistas personas como, por ejemplo, Emilio Castelar, presidente electo de la Primera República Española. También, como tal se expresaba Miguel Vives en el Congreso de 1934, para los espiritistas la patria es el mundo y la familia la humanidad. El espiritismo fue un movimiento social dinámico y libertador de tal envergadura en las primeras décadas del siglo XX que sólo la brutal represión a partir de 1939, con fusilamientos y expolios, logró silenciarlo durante décadas. Durante la Guerra Civil Española, algunos grupos espiritistas siguieron reuniéndose, pero la mayoría se fueron disolviendo por causa de la guerra y por presiones políticas, tal como muestran las actas del Centro Espiritista La Verdad por la Ciencia, de Jumilla. En su acta de disolución del 21 de enero de 1939 se recogía este revelador dato. Según nuestra federación, se hallan disueltas totalmente casi todas las asociaciones federadas desde que estalló el movimiento revolucionario en España, pero por presión de los revolucionarios de diversas ideas. Con el final de la Guerra Civil en 1939 y el triunfo de la dictadura militar, el espiritismo, como el resto del pensamiento no afecto al nuevo régimen totalitario, fue prohibido y perseguido. El espiritismo pasó a la clandestinidad, muchos centros históricos se cerraron y su documentación fue ocultada, destruida o incautada. Los documentos de la Federación Espírita Española, cuya sede estaba en esos momentos en Barcelona, y de algunos centros espiritistas fueron expoliados. Desde 1939 hasta 1978, año de la Constitución Española, en las ideas espiritistas se cernió un manto muy oscuro y tupido. El más hondo de los silencios hizo mella. Cualquier manifestación pública equivalía a paliza y presidio. Los centros quedaron clausurados, la prensa espírita suspendida y todas las publicaciones prohibidas. Los libros fueron atesorados con el máximo recelo en lugares secretos para no ser hallados, y las reuniones, como si de la época de las catacumbas se tratara, se hacían en el más absoluto recogimiento y casi siempre en familia. Mientras, al otro lado del Atlántico, en Brasil, el espiritismo tomaba el relevo y muchos futuros espíritas españoles, aún sin saberlo, se iniciaban allí para después volver a sembrar en su patria las semillas que lo harían renacer. En la década de los años 70, varios de estos espíritas que anduvieron por tierras de Brasil comienzan a realizar su tarea de divulgación al regresar. La irrepetible figura de Rafael González Molina, nacido en 1920 y desencarnado a los 85 años en el 2005,
verdadero artífice de la legalización del espiritismo en España, logra constituir la Federación Espírita Española en 1984, de la que fue su presidente hasta 1997, trayendo a España las figuras más relevantes del momento, como Divaldo Pereira Franco, Juan Antonio Durante, Raúl Teixeira, José Medrado, siendo también el fundador del Centro de Estudios Espíritas y Divulgación CEIDE en la Puerta del Sol. Regresa también José Aniorte Alcaraz, nacido en 1920, desencarnado a los 93 años en el 2013, que tras sus vivencias en dicho país, narradas en su autobiografía, Hechos y obras de una vida, se convenció de la realidad espírita y comenzó a editar las obras base que desde entonces repartió gratuitamente, en especial las que agrupan los artículos de Amalia Domingo Soler, en colaboración con su grupo La Luz del Camino de Orihuela. Miles y miles y miles de libros, gracias a su bondad, a su trabajo, a su colaboración, acompañado de todos sus hermanos de La Luz del Camino, fueron repartidas tanto en España como fuera de nuestra España. Y otro personaje muy querido y que mantuvo el espiritismo vivo durante toda la dictadura, tanto en su corazón como en sus obras, fue Manuel Uceda Flores. Desencarnado a los 78 años, había nacido en 1923 y nos abandonó en el 2005, cuyo grupo Luz, Ciencia y Amor de Jaén publicó una interesante obra, Desde la otra vida, en donde se encuentran una selección de las comunicaciones que obtuvieron en sus reuniones clandestinas desde el año 1931 hasta 1979, abarcando el periodo indicado anteriormente. En 1981 tuvo lugar el primer Congreso Espírita Nacional, primer evento de importancia desde aquel Congreso de 1934. Poco a poco el espiritismo en España comenzó a salir de su letargo. Los grupos comenzaron a constituirse y a federarse. Las reuniones clandestinas de ámbito más bien familiar, fruto de los largos años de prohibición, dieron lugar a encuentros con personas de idénticas convicciones, en un intercambio constructivo y reconfortador. Las revistas comenzaron de nuevo su auge. Las obras espíritas volvieron a comercializarse en España con obras procedentes de Argentina y con editoras españolas, entre las que destacamos la creada por Rafael González Molina, la editora espírita española, en 1985. Los días 26, 27 y 28 de noviembre de 1992, que todavía se sitúan en nuestra mente, se celebra el Congreso Espírita Mundial en Madrid, en el Palacio de Exposiciones y Congresos del Paseo de la Castellana, durante el cual, y en la sede de la Federación Espírita Española, en la madrileña Puerta del Sol, número 10, tercero izquierda, se crea para promover la unificación del movimiento espírita a nivel mundial, el Consejo Espírita Internacional, siendo elegido como secretario el señor González Molina, reconocido a nivel internacional por su tarea, su dedicación, su gran conocimiento. A partir del año 1993, con un mini congreso realizado en Montilla, en Córdoba, se inician los Congresos Espíritas Nacionales, que es el evento espírita por excelencia en España, que se celebra habitualmente durante el primer puente de diciembre, siendo un momento ideal para el reencuentro de viejos amigos y conocer qué es el espiritismo para aquellos que se acerquen por primera vez a él. Resaltando también que en el año 2010
se volvió a celebrar esta vez en Valencia el sexto Congreso Espírita Mundial, siendo el presidente de la Federación Espírita Española, don Salvador Martín Moral, quien ostentaba el cargo desde el año 2000, ya que desde 1997 hasta el citado año 2000 lo fue otra persona muy querida y respetada en el espiritismo español, don Santiago Gené Mateu, actual presidente del Centro Espírita Joana de Ángelis de Reus. Y actualmente es don Esteban Zaragoza. Los grupos federados han ido aumentando progresivamente. En España, desde aquel 1981, con continuos encuentros, charlas, coloquios, simposios, congresos nacionales, internacionales, regionales, ediciones de periódicos y revistas, actividades diversas, generados por los grupos espiritistas, así como por la Federación Espírita Española. Por lo tanto, tenemos que decir que el espiritismo en España rebosa de una salud comunicativa y de una seriedad propia de sus mejores momentos, pues día a día va aumentando su número de adeptos y modernizando su forma de llegar al público de un modo claro y directo. Queremos recordar tan solo que este año, los días 6, 7 y 8 de diciembre, en Calpe, volveremos a reunirnos para celebrar el 22 Congreso Espírita Nacional. Muchísimas gracias a todos. Tenemos aquí la última reunión de las embajadas en el octubre del año 2010 en Valencia, con la presencia de Néstor Masotti, de Salvador Martín, de los delegados de Bélgica, de Francia, por ejemplo, de Rafael de Divaldo Franco, tantos y tantos y tantos amigos nuestros, a los cuales queremos agradecerles el conocimiento que nos han transmitido, pero sobre todo hay algo mucho más importante, y es su humanidad, que esta no es una cuestión de retener, sino de vivir. Muchísimas gracias a todos por esta nueva oportunidad que nos dais de haber compartido este tiempo. Que Dios os bendiga.